Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen esta tarde aquí desde Buenos Aires? Desde un Buenos Aires lluvioso, nublado, que es un excelente plan poder estar aquí para escucharlos, para atender a sus preguntas. Hoy volvemos a tener un nuevo encuentro en este ciclo de charlas que Fundación Grilli viene pensando para reflexionar sobre distintos temas. Tenemos que aprovechar mucho este contexto y de todas las posibilidades de escuchar a especialistas. Bueno, de allí saldrá lo que en el nuevo contexto, cuando volvamos a las escuelas, bueno, aprovecharemos todo aquello que hemos estado reflexionando en este tiempo. Hoy especialmente vamos a atender un tema que no podemos dejar de lado, que no podemos descuidar, que tiene que ver con cómo trabajar con los alumnos con dificultad en este contexto. Y luego, bueno, poder ver de qué manera aquello que hayamos hecho con los alumnos con dificultad en este contexto y que nos hayan demostrado que mejoró el rendimiento de esos alumnos y los aprendizajes de esos alumnos, poder llevarlos a la presencialidad cuando volvamos. Para ello, hoy contamos con una genia en el tema que nos va a traer luz sobre el mismo, que es la licenciada Sandra Torresi. Sandra es psicopedagoga, es licenciada en educación, ella es especialista en diagnóstico y tratamiento de niños con dificultad de aprendizaje. Trabaja no solo en Argentina y no solo en Buenos Aires, sino también con otras provincias. En este momento está vinculada a la provincia de San Luis. También trabaja en Latinoamérica, ha estado por Colombia, por Uruguay, por Costa Rica. Bueno, la consultan, es muy clara cuando habla y la consultan mucho y es una persona súper preparada y muy especialista para poder hablar sobre este tema. Así que aprovechen, hagan preguntas. Nosotros los docentes no fuimos preparados para trabajar con alumnos con dificultades de aprendizaje y muchas veces nos encontramos con que tenemos que resolver o que tomar decisiones y no fuimos formados para eso. Así que bueno, vamos a aprovechar que podemos tenerla a ella acá con nosotros. La voy a invitar, si les parece, mientras ustedes se van sumando. Me encanta que vayamos cada vez sumándonos. Así que bueno, ahí voy a buscarla a Sandra, a ver si la encuentro. Seguro que está por aquí. A ver, a ver. A ver, Sandra, si te puedo encontrar. Si ya llegaste, me parece que todavía no llegó. Hola Isa. A ver si ustedes la ven, me avisan porque yo... Hola Laura. Hola Marian. Bueno, aquí está mucha gente querida. A ver, a ver. Acá está, sí. Ahora sí te tengo. A ver, la estamos esperando. Bueno, Hola, acá estás. sí, estaba por Estaba, ahí, sí, va estaba. pasando gente y entonces por ahí te voy perdiendo. Todavía esto de la Claro. tecnología para nosotros. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Escuchándote y te agradezco mucho la presentación absolutamente amorosa que hiciste. Muchas gracias. te saluda mucha gente que te conoce y bueno, verás vos también ahí los saludos que van apareciendo para vos, porque la gente está acá para escucharte, para aprender, para poder tomar herramientas que le podamos dar hoy, para saber cómo trabajar con los chicos con dificultad, con dificultades de aprendizaje,
pero me parece que primero, para dar luz a este tema, pongámonos de acuerdo en algo, ¿no? Sandra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dificultades de aprendizaje? Y esa es la primera pregunta y es un gran debate, inclusive actualmente, ¿no? En el mundo científico, sabes que sigue siendo un debate importante. Si seguimos Sandra, leyendo autores en este arrimate un momento, poquitín, podrás arrimarte un poquito, eso, porque sí, se escucha como lejos. Dale, sí, gracias. se escuchaba como bajito. Ahí. No, te decía que en realidad que es un debate muy actual, el tema de qué es y qué no es una dificultad de aprendizaje. Ujú, Y si tomamos a distintos autores, también te digo que se encuentran como cierta disparidad en lo que sería la clasificación, la definición de estas cuestiones. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que se trata de dificultades específicas en el desarrollo de alguna competencia, sea la lectura, la escritura, el cálculo. En ese contexto tenemos todas aquellas dificultades que le ponemos el prefijo dis, ¿verdad? Cuando decimos discalculia, dislexia, disortografía, disgrafía, es decir, es un gran conjunto de dificultades en el dominio del aprendizaje, de dominio específico, en algún aprendizaje específico justamente, que lo que trae como consecuencia es una gran catarata, como digo yo, de cuestiones a atender y a trabajar profundamente. En realidad, nunca cuando hablamos de dificultades de aprendizaje tenemos que pensar que estamos hablando de un trastorno del desarrollo intelectual, ni que tampoco se deben a cuestiones vinculadas ni con lo emocional, ni con lo pedagógico, ni a ninguna dificultad que no tenga que ver con lo específico de ese dominio, ya sea en ujú. la lectura, en la escritura o en el cálculo, por ejemplo. Uno de los mayores problemas que tenemos es que es muy frecuente que se den en forma conjunta. Es decir, tenemos muchos chicos que tal vez solamente tienen dislexia o discalculia, pero hay muchos otros que tienen simultáneamente las dos dificultades. O, por ejemplo, que tienen chicos con dislexia y déficit atencional, o discalculia y déficit atencional. Entonces, una de las características, y que es lo que más complica al mundo científico inclusive, ¿no? Es esta heterogeneidad enorme que encontramos en lo que son las dificultades de aprendizaje. Y el abordaje, sin lugar a dudas, también es complicado en este sentido, ¿no? Eh, Este, Es mejor, digamos, decime. se puede detectar a temprana edad, se puede detectar cuando son chicos, ¿dónde estarían las primeras señales si pudiéramos encontrarlas? Porque entiendo que cuanto antes detectemos que tenemos chicos, algún chico con dificultad de aprendizaje, más rápidamente puede trabajarse para salvar, ¿no? La dificultad. Sí, tal cual. Pero ahí lo tenemos junto con lo que vos dijiste al principio, ¿no? Que como educadores no hemos sido formados en realidad. Y esta oración, esta frase que a veces decimos y que a veces hasta molesta, es una realidad, ¿no? Digamos, cuando hemos estudiado para ser maestros, no nos imaginábamos que existían siquiera, mirá lo que te digo, los niños con dificultades. Es decir, nos enseñaron a enseñar, nos enseñaron una determinada didáctica vinculada con un niño ideal, un adolescente ideal, que aprende, que si yo soy un buen educador, ese chico va a aprender. Y nunca tuvimos acceso, en realidad, a cuáles son esos indicadores, como vos decías, que tal vez nos permiten hacer prevención, que nos permiten darnos cuenta a tiempo, cuando un niño de 4, de 5 años empezamos a observar ciertas conductas y que si bien tal vez no es el momento de hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico cerrado, pero sí empezamos a trabajar con ese niño. Y con esos procesos que advertimos que son indispensables para que después tenga una lectura fluida o para que después desarrolle habilidades matemáticas, ¿verdad? Y que tal vez en ese momento no están presentes. Entonces, la prevención es la palabra más importante en este ¿Y vos qué caso. le aconsejarías Y lo a, porque deseable, si hablamos de que esto se detecta, se puede detectar a los 4 o los 5 años en el nivel inicial, que no está para hacer diagnóstico, pero que podría comenzar a detectarse las primeras señales, ¿vos qué le aconsejarías a un docente de nivel inicial que empieza a detectar estas cosas en algún alumno?
No es una tarea simple, en el sentido de que tiene que ver, está vinculado directamente con la formación. Entonces, yo creo que hay que ir al principio de todo, ¿no? Es decir, yo no puedo ver lo que no conozco. Es decir, no puedo darme cuenta que un estudiante, que un niño tiene una determinada dificultad o que está presentando ciertos indicadores si yo no los conozco. Bien. ¿Ah? Entonces, lo que digo es, en principio, entender que para aprender a leer, a escribir, a calcular, para aprender habilidades sociales, para aprender a regular nuestra conducta, ponemos en juego determinados procesos cognitivos. Por supuesto que también ponemos los procesos afectivos, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero si nos corremos un poquitito de todo lo que tiene que ver con motivación y afectividad, y nos vamos hacia los procesos cognitivos más específicos, son aquellos que tienen que estar indispensablemente para que un nene aprenda a leer o para que aprenda a hacer un cálculo. Son esos procesos cognitivos que son específicos vinculados con alguna de esas competencias. Entonces, ¿la formación por dónde pasaría? ¿Por trabajar con la dificultad? No, por detectar esos procesos, entender, poder verlos, darme cuenta que si un estudiante está aprendiendo a leer, qué procesos tiene que tener indemnes para que él pueda desarrollar una lectura fluida, una lectura precisa, una lectura que no es laboriosa, que no es trabajosa y que está directamente vinculada con la necesidad que va a tener de comprender ese texto que está leyendo. Entonces, el tema es, tenemos que, en principio, entender lo que es el desarrollo infantil. Siempre pensar que el desarrollo de un niño es como una gran curva, ¿sí? Y que es una curva de aprendizaje, que si bien se va a ir dando a lo largo del tiempo el aprendizaje de cualquier competencia, nosotros vamos a tener que intervenir en cada una de esas etapas hasta que logre el desarrollo óptimo de esa competencia. Supongamos que sea la comprensión lectora, o supongamos que sea resolución de problemas simples, ¿verdad? Digamos, esa curva no estamos pensando tampoco en un aprendizaje sofisticado, estamos hablando de las cuestiones más básicas. Entonces, ¿cuáles son esos procesos que se van a ir dando a lo largo de esa curva que yo tengo que aprender a observar? Este es el punto. Entonces, en la medida que entendamos que el desarrollo es un proceso, que el desarrollo es transformación, que es cambio, que ese cambio, si bien se va a ir dando a lo largo del tiempo, siempre es dependiente de la experiencia. Es decir, la buena experiencia de aprendizaje es la que me va a permitir seguir avanzando en esa curva de desarrollo del aprendizaje. El andamiaje, ¿no? Ahora, exacto. Lo que vamos haciendo es nosotros andamiar y acompañar ese proceso de desarrollo, pero para poder andamiar tenemos que conocerlo. Por eso te digo que el principio es el conocimiento de esos procesos que están implicados en el aprendizaje de la lectura. Supongamos, hablando de lectura, conciencia fonológica. Es decir, sabemos a nivel internacional que hay una habilidad específica vinculada con el aprendizaje lector, que es este proceso muy, muy específico, muy abstracto, muy complejo, que se llama conciencia fonológica. Entonces, tenemos que conocer que ese es el proceso indispensable para que un niño acceda a la lectura y tenemos que saber después cómo andamiarlo, cómo desarrollarlo, cómo acompañar a un estudiante en el proceso de desarrollo de esa competencia específica. Si no nos quedamos que no lee bien, ante la pregunta, ¿cómo lee? Y decimos, Le falta no, lee más o madurar. menos. Le falta madurar. ¿Qué quiere decir eso? Vos pensás que la palabra maduración es muy peligrosa para nosotros, ¿sí? Porque la palabra maduración nos lleva a espera, no nos lleva a acción. Cuando decimos ya va a madurar, ya lo va a lograr, está en proceso, da la sensación que quien dice eso dice, bueno, esperemos. Entonces, esa espera es letal para un estudiante. Y esa espera es letal para un estudiante que tiene un desarrollo típico y mucho peor es para un estudiante que ya presenta indicadores de dificultades de aprendizaje, porque estamos perdiendo un tiempo precioso. Entonces, tenemos que tener muy en claro cuáles son esos procesos, tanto para leer, para escribir, para calcular, para aprender habilidades sociales, que nosotros tenemos que acompañar
y tenemos que desarrollar explícitamente, mirá lo que te digo, porque todo esto se desarrolla en forma explícita en la escuela y es una forma también de darnos cuenta cuando algo está pasando en el desarrollo de ese proceso. Es decir, si yo sé que la conciencia fonológica es indispensable, bueno, voy a poder evaluar el desarrollo de la conciencia fonológica en mis estudiantes. Si sé que el conteo es esencial para un niñito de sala de 4, de sala de 5, porque va a ser el pilar para la construcción de la habilidad matemática posterior, bueno, pues voy no solo a trabajar sobre ese proceso, sino que además voy a darme cuenta cuando algo está pasando en esas habilidades de conteo. ¿Sí? Entonces creo que esa es la clave en nuestra formación, pero me parece que ese es el espacio. Y después podemos definir, ¿verdad?, qué es una dificultad. O decir, bueno, sí, si es el proceso indispensable, va a ser justamente ese proceso que va a estar de alguna manera disfuncionado, obturado, complicado. Puedo asegurar que es un mundo fascinante. Y decime, cómo trabajarlo de manera personalizada, ¿no? Porque acá requiere mucha habilidad del docente para estar atento y para hacer un trabajo bastante personalizado, que no se le escape, si se quiere, Claro. porque bueno, te escucho esto de partir como, entiendo como el docente que plantee situaciones como rampas de lanzamiento, ¿no? Que vaya viendo cómo el chico va evolucionando en esa curva que vos planteás y digo, en el total, en un grupo de 25, de 30, ¿a qué cosas tiene que estar atento el docente o te parece que no puede perder de vista para que en el total de alumnos no se le escapen? Porque si tras que no están preparados o no estamos preparados para estar haciendo esta observación fina, trabajamos con la totalidad de alumnos y demás, bueno, ¿qué te parece a vos que podría atender el docente para que no se le escape? Sí, en realidad el docente es un gran observador. Yo siempre pongo el ejemplo de las suricatas, ¿no? Y A ver, siempre las presento en mis charlas. ¿por qué? Y porque Contanos, yo te es un escuché. observador. En realidad tenemos que especializarnos en observación de conductas, ¿no? Conductas no como disciplina, conducta como comportamiento. Tenemos que Sí, poder mirarlos, escucharlos, ¿verdad? Para poder como detectar cuáles son esos procesos, yo digo permanentemente la palabra procesos, pero es el foco de sí. todo. Acá preguntan, ¿Cuáles son dificultad esos o procesos? progreso no adquirido, te están preguntando justamente. Claro, tal cual, porque en realidad lo que nosotros tenemos que decir, para poder leer, vamos a poner ejemplos, para poder leer, ¿qué es lo que necesito? Es decir, en principio tengo que desarrollar esta conciencia fonológica. Bueno, ahí tenemos el primer proceso específico que yo tengo que corroborar que se esté desarrollando, ¿no? Por eso siempre hablo en términos de desarrollo. Nosotros vamos a ir trabajando dentro de esta curva en distintos niveles de desarrollo. Ahora, tal vez hay alguna tarea escolar que a mí me muestra que es como una evidencia de ese nivel de desarrollo. Entonces, Ok, en la medida que eso esté logrado, yo puedo determinar qué es lo que voy a hacer mañana. Y si me voy a términos de polo educativo, es una secuencia didáctica. Es tal decir, la cual. secuencia didáctica, en realidad, ¿sobre qué se basa? Sobre niveles de desarrollo. Ahora, esos niveles de desarrollo tienen indicadores de logro. Es decir, ¿cómo sé si yo puedo avanzar, por ejemplo, con una sílaba más compleja, en función de lo adquirido, ¿verdad? En función de si lo que tiene que estar indemne, previo, está listo. Entonces, vamos, por ejemplo, con un ejemplo de matemática. Vos sabés que siempre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático es como que se ha estudiado menos, se ha investigado menos, hay menos bibliografía, etcétera, etcétera. Y es un mundo absolutamente fascinante. Durante muchísimos años nosotros fuimos muy piagetianos, ¿no? Muy, muy piagetianos. Es decir, nuestra formación como psicopedagogos, como educadores, nos hemos formado dentro de la línea bien, bien piagetiana. Pero la realidad es que ya hace muchos años que sabemos que nuestros niños nacen con un sentido innato para lo numérico, que es adaptativo, que es un sentido que les permite
adaptarse justamente al entorno, y fíjate que lo que tiene es fascinante, que es un sentido numérico que hasta compartimos con los animales. Ningún perrito me va a decir 4, pero sí puede como, Me muero. claro, como determinar, claro, no, me vuelvo loco. Puede determinar la numerosidad del entorno por una cuestión adaptativa. Nosotros, como humanos, hemos desarrollado lo simbólico. Es decir, a este sentido numérico, que lo vamos a llamar preverbal e innato, que nos permite cardinalizar las colecciones, ¿verdad? Aproximar números, nosotros después lo hemos como elevado en el rango, lo hemos convertido en verbal y lo hemos convertido en simbólico. Entonces creamos los arábigos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué digo que nosotros éramos piagetianos y que ahora las cosas cambiaron tanto? Porque la realidad es que cuando un niño ingresa a la escuela, tiene un sentido numérico, ya cuenta con un sentido numérico que le permite cardinalizar el mundo, porque lo hacen los bebés. Y sin embargo nosotros pensamos que el concepto, fíjate en esto, que es un término bien de educación, el concepto de número se adquiere recién alrededor de los 6, 7 años. Y yo te digo, pues no, esto surge mucho antes. Es decir, que nosotros, en la etapa inicial, tenemos que trabajar con las habilidades básicas con respecto al número que después nos van a permitir construir una matemática mucho más abstracta, obviamente simbólica y un poquitito más compleja. Entonces, ¿por qué vamos a empezar? Yo te digo, mira, pero hay procesos específicos que yo tengo que evaluar en mis estudiantes de nivel inicial y que son pilares de la construcción de la matemática que va a venir después. Entonces te digo, por ejemplo, hay uno que tiene un nombre muy extraño, pero que es muy simple, y que se llama subitización. Si yo acá te pongo el dibujo de 3 ranitas, y te pregunto, Vero, ¿cuántas ranitas hay? Vos me decís 3, tranquila y sin ningún problema. Es decir, cardinalizaste una colección pequeñita en forma muy rápida y directa, y sin equivocarte. Eso es un proceso cognitivo que vos tenés indemne. Entonces, en tu entorno muchas veces cardinalizás durante el día sin hacer un conteo, que sería el otro proceso. Es decir, si en lugar de tener 3 ranitas, vos te muestro una colección de 15 ranitas, vos empezarías a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al 15. Es decir, que vas a poner en juego otro proceso, que se llama conteo. Pero si yo te pregunto, te pongo una gran cantidad de ranitas, muchas, y te digo, pero aproximadamente ¿cuántas hay? Vos me vas a decir, más o menos habrá 25, 30. Ese es otro proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos son los procesos básicos para construir la matemática. Es decir, que son los procesos que nosotros tenemos que trabajar en nivel inicial. Porque estas habilidades matemáticas que después se van a ir construyendo dependen de esta posibilidad que vos tuviste de aproximar un número en forma precisa. Vos supongamos que había alrededor de 30, y vos me decís, sí, habrá 25, 28, 35, es decir, que aproximaste el número, ¿verdad? Eso se llama agudeza, esa agudeza en esa precisión, para mí es un indicador de que vas a desarrollar tus habilidades matemáticas fluidamente. Bien, ese es buen dato. Con trastorno del cálculo, claro, un niño con trastorno del cálculo no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, por eso digo, la clave son estos procesos específicos, en este caso el dominio numérico, que en la medida que yo los conozca y pueda realizar una tarea que me permita evidenciarlo, yo voy a poder detectar simplemente, detectar y decir, este nene me parece que tiene alguna dificultad. Bien. ¿Sí? ¿Y por qué me decís que tiene una dificultad? Y porque cuando tiene que subitizar, por ejemplo, cuando tiene que cardinalizar una colección chiquitita, no me puede decir 3, no me dice 2. Necesita hacer 1, 2, 3. O tiene dificultades para hacer un conteo, ¿verdad? Es decir, tiene dificultades para saber cuál es el número que sigue. O tiene dificultades para identificar el arábigo que le corresponde a una colección pequeñita. Es decir, esta dificultad para representar, es decir, veo un conjunto de 4,
cuenta 4, pero ¿cuál es el arábigo que le corresponde? ¿Sí? Identifica inmediatamente el 4 como cartelito para esa colección. Entonces, vuelvo al principio. Son todos procesos que intentamos que estén indemnes, porque son justamente los procesos que en el futuro a mí me van a ser como indicadores de que le está pasando algo a ese chico, en ese dominio específico, ¿no? Ese O es sea un que poco lo primero. hay unos cimientos, hay unas bases que son muy necesarias para que todo lo demás después suceda en ese proceso de Tal aprendizaje. cual, Que nosotros desde la tal educación cual. vimos como un proceso de aprendizaje, una construcción del aprendizaje en complejidad. Si no está lo Exacto, tal primero, no cual. se puede Pero construir esa complejidad. exacto, y vos pensás que si yo te hago hacer una representación, suponte, como si fuese un triángulo, y te pongo en la punta del triángulo un chico leyendo un texto, y tu objetivo es darte cuenta cómo comprende ese texto, es decir, el nivel de comprensión que tiene de ese texto, yo tengo que saber, para decir, antes de decir comprende, no comprende, o comprende bien o no comprende demasiado, o le cuesta comprender consignas, supongamos, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando digo le cuesta comprender consignas? ¿Es una cuestión vinculada con la lectura? ¿Le cuesta leer la consigna? ¿Le cuesta darse cuenta qué tiene que hacer con esa consigna? Entonces ahí me empiezo a preguntar otras cosas. ¿Comprende qué significa representar gráficamente? ¿Comprende qué significa clasificar semánticamente? ¿O lo hace porque se imagina qué es lo que tiene que hacer? ¿Se entiende? Entonces, hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta para poder empezar a sospechar que un chico tiene dificultades en un aprendizaje determinado, sea la lectura, la escritura. Cuando digo aprendizaje me refiero en general, ¿no? Sandra, y bueno, acá están haciendo varias preguntas. Acá preguntas cuáles serían las bases para adquirir la lectoescritura. Me parece que es como bastante amplio el Claro, tema, ¿no? ¿Querés sí, decir algo claro, sobre claro, esto? sí. Sí, porque hay algunas cuestiones como muy importantes, ¿no? Supongamos, volvemos a ese triángulo que estábamos armando recién como representación, tenemos a un niño leyendo, la pregunta sería, ¿cuáles son esos procesos que tienen que estar presentes para que ese chico pueda acceder a ese texto, comprenderlo, etcétera? Entonces, lo primero que tengo que pensar es, ¿qué pasa con su lenguaje? ¿Verdad? Que es una de las variables que tenemos que tener tan en cuenta, sobre todo el nivel inicial, ¿no? Cuando lo lingüístico es, ustedes piensen que es el pilar de la construcción de la lectura y la escritura. Entonces, más allá de pensar en principio en la lectura específicamente o en la escritura, voy a pensar en su lenguaje, en los distintos aspectos de su lenguaje, en lo expresivo, en lo comprensivo, en lo pragmático, ¿no? ¿Qué uso hace de su lenguaje? ¿Cómo comunica cuando quiere Bien. comunicar? Porque una cosa es que yo lo interprete y que diga, ah, sí, me doy cuenta que quisiste decir tal cosa. Y otra cosa es que efectivamente lo haya dicho, ¿verdad? Es decir, que lo haya escrito, lo haya comunicado por escrito o que lo pueda ¿Y, expresar y verbalmente. cuántas veces los docentes cometemos el error de ser intérpretes, ¿no? Y de estar todo el tiempo Claro, salvando nosotros, eso de decir, quiso sí, decir tal todo el cosa. tiempo como maestro, claro, claro, quiso decir, sí, te entiendo lo que quisiste decir. Y está muy bien desde un buen feedback, Ujú. ¿sí? Pero yo tengo que anotar en alguna grillita, en algún lugar, que en realidad cuando quiere comunicar, no comunica por dificultades en el uso de la puntuación, por dificultades en el uso de los conectores, por un vocabulario muy restringido, porque usa estructuras sintácticas que no son adecuadas. Es decir, yo puedo como desglosar esa escritura de ese niño con cada uno de los componentes que tiene. ¿Sí? Entonces, estábamos dando el ejemplo del lenguaje, entonces. Cuando tratamos de ver situaciones donde yo voy a tratar de ver en qué nivel de desarrollo se encuentra el lenguaje, por ejemplo, de un niño pequeñito, lo voy a hacer porque sé que es fundamental para el desarrollo de la lectura y la escritura.
Y dentro de este lenguaje voy a ver un aspecto que es justamente la conciencia fonológica, como decíamos antes. Esta capacidad de identificar, y no solo identificar, sino poder procesar, sino poder jugar, hacer muchas cosas con cada uno de los sonidos de nuestra lengua. Es decir, entender no solamente con qué empieza y con qué termina una palabra, o con qué sonido empieza o termina, sino poder intervenir sobre ese proceso al mismo tiempo, ¿no? Digamos, es bastante complejo y aunque parezca a veces fácil, también es bastante complejo manejarlo didácticamente, ¿no? Digamos, lo que decíamos antes, la secuencia, es decir, cómo armo esa secuencia para que los preescolares, los niños de educación inicial, desarrollen esta habilidad de conciencia fonológica. Y después, otra clave esencial para este proceso lector es el desarrollo de esta conciencia fonológica más, como digo siempre yo, lo que llamamos principio alfabético. ¿Sí? Un niño de educación inicial tiene que poder linkear inmediatamente ese sonido con la letra, vamos a decirlo así, que le corresponde. Es decir, un fonema con el grafema que le corresponde y hacerlo fluidamente. Entonces, tienen que estar las letras en el colegio. Y es un reaseguro que un niño inmediatamente al escuchar un determinado sonido, lo puede identificar rápidamente con el dibujito que le corresponde, ¿no? Entonces, estos empiezan a ser los pilares. Conciencia fonológica, principio alfabético, y si me voy corriendo un poco específicamente de lo fonológico, hay habilidades vinculadas con el vocabulario, que es otro gran pilar que yo tengo que construir en educación inicial, ¿no? Y el vocabulario, no solamente en cantidad, sino en profundidad. Cantidad, si me refiero a la amplitud, la cantidad de palabras que conoce un niño, sino también la profundidad de cada una de esas palabras. Y ese es un trabajo muy fuerte. Mira, hay un proceso fundamental que se trabaja con los más pequeñitos y que también ayuda mucho en la detección temprana de las habilidades, sobre todo de comprensión lectora, que tiene que ver con la que llamamos comprensión narrativa, Verón. Es un tema precioso y es la posibilidad que tienen los nenes de comprender historias sin texto, pero poder darse cuenta, hacer como una representación mental de la situación, darse cuenta qué es lo que sucede, poder hacer inferencias, ¿sí? Un nene de sala de 5, un nene de 5 años, perfectamente ya hace inferencias causales, es decir, entiende por qué sucedió lo que sucedió, sin que sea explícito, ¿no? Entonces esto se trabaja mucho como precursor, digamos, de lo que en el futuro va a ser comprensión lectora. Ahora, evaluar cada uno de estos aspectos que te estoy diciendo ya es un indicador de dificultad. Perdón, si esto no está presente y no se está construyendo en distintos niveles, obviamente, ya en distintos ya nos tiempos. da pistas. Ya nos empieza a dar pistas. Tiene dificultades de lenguaje, tiene dificultades en conciencia fonológica, le cuesta reconocer cuáles son las letras de nuestro alfabeto y linkearlas con esos sonidos, las confunde de alguna manera, tiene dificultades para hacer una secuencia, porque no te olvides que al leer estamos secuenciando de una u otra manera, ¿verdad? Un sonido con el otro, un grafema con el otro. Sandra, ¿Sí? Entonces todo esto empieza a aparecer. Y esto ahora en este contexto, en esta virtualidad, y están surgiendo las preguntas y era un poco también cuando hicimos la convocatoria. ¿Cómo se trabaja con alumnos con dificultad en la virtualidad? ¿Cómo se detecta? ¿Hay alguna forma de detectar la dificultad en la virtualidad? ¿Es más complejo? Cuando la tenemos detectada y tenemos alumnos con dificultad, ¿estás comprobando que el alumno trabaja mejor en este contexto de la virtualidad o se le ha complicado? ¿Qué estás viendo vos en esto? ¿Y qué pistas o qué herramientas nos podés dar para esto? La diversidad obviamente es enorme, pero yo suponía que iba a ser muy complejo el trabajo con todos los estudiantes o todos los chicos con dificultades de aprendizaje, ya sea de la lectura,
de la escritura o del cálculo, porque me pareció que era una forma mucho, es decir, al no tener el contacto directo con sus educadores, al tener, bueno, todas las variables que ya conocemos con respecto a lo virtual. Y la realidad es que voy encontrando que muchos estudiantes, un gran número de estudiantes, están muy cómodos, estudiantes con dificultades, están muy cómodos en este contexto, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que sienten que están como anidados en su casa, están como protegidos, sienten que tienen más tiempo para hacer las cosas, a pesar de que tengan que participar de una reunión a través de Una Zoom, por ejemplo, videoconferencia. y que tal vez, o claro, o que tal vez participan todos al mismo tiempo, que se superponen las voces y que ellos tampoco, pero llega un momento que la tarea, la actividad, la propuesta, la tienen que hacer en su casa, tienen un tiempo bastante extendido, no tienen el apuro de que va a sonar el timbre o que ya se está terminando la hora de prácticas del lenguaje y llega la hora de música, ¿verdad? Y ellos no terminaron de comprender o contestar el cuestionario a partir de ese texto. Entonces, creo que eso los ha llevado a una calma, a cierta calma para procesar la información. Creo que este es el punto, ¿no? Digamos que hay más tiempo para procesar la información. Entonces, en este sentido yo creo que hay un beneficio que tienen los chicos y que creo que los ha ayudado mucho. De hecho, por lo menos mis pacientes me dicen, estamos bárbaros así, Y estamos regios, ¿no? la Sus papás computadora como colaborando mucho. herramienta, Bueno, y ahí empiezan, vamos a, porque son varias cuestiones que me preguntaste, ¿vale? Pero la computadora como herramienta en algunos casos realmente es fantástica y en otros se ha complicado porque no tenían los recursos necesarios como para manejarlo como herramienta, ¿no? Como decir, como un instrumento que lo que hace es optimizar tiempos. En ese sentido, la experiencia, por lo menos personal, que tuve es que yo ya hace mucho tiempo que trabajo muy fuerte con mis estudiantes el hecho de manejar una computadora, de entender lo que es un Word, un PowerPoint, poder subir material, comunicarnos por WhatsApp, porque bueno, son todos medios que utilizo para que escriban, para que lean, ¿verdad? Que lo están haciendo sin darse cuenta que también estamos escribiendo y leyendo todo el tiempo. Entonces, para mí siempre fue como muy importante en el tratamiento de ellos y en esta cuestión de darle cada vez más recursos, que se amigaran mucho con la cuestión tecnológica, ¿no? Es decir, no solamente pensar en tecnología asistiva para un chico con un trastorno lector, que tenga un texto a voz, por ejemplo, no solo eso, sino que claramente entienda lo que es su teclado, cómo manejar su computadora, cómo enviar un mail, cómo todos los recursos. Entonces, en esos estudiantes, que esto ya era un logro, realmente fue maravilloso, porque ahora ellos sienten que pueden manejarse muy bien. Ahora esto yo lo ampliaría a todos, ¿verdad? Porque tenemos nuestros chicos que manejan muchas cuestiones vinculadas con lo tecnológico, pero también nos hemos encontrado que no saben cómo subir un un archivo, archivo. cómo enviar un archivo. Claro, cuál es la mejor forma, o trabajar desde un Drive, por ejemplo, que tendría que ser un recurso ya como absolutamente fluido para todos los chicos, ¿verdad? Porque hace mucho que estamos con todos estos recursos en las escuelas. Tal cual. Así que me parece que es un punto importante. Y con respecto a lo que vos decías, así como en general, ¿qué hacer con los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, que tal vez están en un tratamiento o que tienen algún tipo de acompañamiento de alguna manera? Yo lo que digo es esto: en principio necesitamos trabajar con las familias. Acá el tándem que se forma entre familia y escuela en este momento de distanciamiento es fundamental, porque son los papás, las mamás, los hermanos mayores que están asistiendo y acompañando a ese chico que tiene algún tipo de dificultad. En este sentido, yo creo que la familia tiene que saber muy bien cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. Tal cual. ¿Sí? Es decir, no solamente que reciban una consigna de trabajo, una propuesta de trabajo, sino que ellos entiendan para qué
estamos haciendo eso? ¿Cuál es el objetivo? Pero es más, no me refiero al objetivo pedagógico, sino claramente, mira, el objetivo a través de este texto es que puedan identificar, no sé, vamos a ver a lo chiquito, las características de los personajes principales, ¿no? Digamos, características generales de los personajes, que puedan identificarlos y hacer una caracterización. Entonces el papá sabe qué buscar en ese texto. ¿Sí? Entonces eso, por ejemplo, estamos hablando de un chico con dificultades lectoras. Entonces es una forma de anticipar a la familia sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo ayudarlo, con qué recursos ayudarlo. Es decir, a lo que voy es a esto. Como escuela, creo que tenemos que orientar mucho a las familias, especialmente los chicos con dificultades de aprendizaje. Tienen que recibir consignas muy claras de trabajo. Bien. La familia y los chicos. Esa es otra estrategia fundamental. Tenemos que nosotros mejorar el diseño, mejorar la formulación de nuestras consignas de trabajo, porque es la clave para que el estudiante tenga como ciertas conductas más autónomas. Lo vemos frecuentemente, ¿no? El chico recibe la propuesta de trabajo en su plataforma y te dice, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué hago? Y no es porque tenga dificultades de comprensión de un texto escrito, sino porque en realidad siempre necesita la reformulación oral. Mira, es típico en una clase, ¿no? Digamos, damos una consigna escrita, y la estamos reforzando permanentemente con lo oral. La repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Es decir, que empieza a perder sentido eso que escribimos. La realidad es que lo hubiésemos dado en formato oral y ya estaba. ¿A qué voy a esto? Que si yo doy una consigna escrita, en realidad es un texto instructivo, en definitiva. Entonces yo lo que quiero es que un chico entienda si tiene que subrayar sustantivos y qué tipo de sustantivos propios. Entonces yo tengo que linkear que la acción es subrayar, va a ser identificar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que identificar? ¿Sustantivos? ¿Cualquiera? No, los propios. No, los propios. Ya está. Claro. Entonces ahí yo estoy siendo muy clara en lo que tenés que hacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque sea un chico con dificultades de aprendizaje o no, nosotros tenemos que formar estudiantes autónomos. Tal cual. Que lean una consigna y digan, tengo que subrayar sustantivos propios. Los comunes, no, los propios. ¿Está? Entonces, esto te da independencia y te da autogestión, te da posibilidad de leer, comprender y actuar. Entonces el chico empieza a sentir que puede hacerlo solo. Y la virtualidad trajo mucho de esto, ¿no? Porque tuvimos que aprender a ser muy claros en la consigna, porque ahora no estaba la segunda parte que era reforzar desde la oralidad, sino que llegaba una consigna que si no es clara y no es formativa, no podía ser resuelta porque lo escrito no era interpretado, si no estaba bien escrito. Exacto, exacto. Ahora, los problemas que yo estoy advirtiendo es que como la consigna ahora siempre es escrita, supongamos que no está la charla a través de la videoconferencia. Que recibe un trabajo. Claro, que la consigna es escrita. Muchas veces pecamos de exceder en la explicación. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Es muy frecuente que cuando llegan al punto 5 ya no saben qué tienen que hacer en el punto 1. Tampoco, ¿no? Entonces, tampoco tanto. Claro, tampoco tanto, ¿no? Es como cuando empezamos todos a decir que había que darles un feedback a los chicos positivo y que era necesario también preguntarles cómo estaban. Entonces yo después veía que, por lo menos muchos de mis pacientes, recibían tantos mails con refuerzo positivo, con escritos que uno me decía, no, yo ya no quiero más leer, claro, porque me cuesta leer. Entonces tenía que leer el mail de cada uno de sus profesores, que era muy extenso. Entonces me decían, no voy a leer tanto. Claro. Era demasiado. Entonces el efecto que queríamos lograr y que estaba bárbaro, tampoco se lograba. Entonces, insisto con esto, tenemos que ser muy claros, y
pero insisto, para todos, ¿no? Ser muy claros, consignas breves, puntuales, que los papás entiendan qué es lo que se espera que se haga, cómo lo vamos a evaluar eso, de qué forma vamos a hacer ese feedback. No me refiero a evaluación formal, Sí, me sí. refiero a qué, digamos, cuál va a ser el producto final, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Porque después tenemos que, a su vez, revisar qué es lo que hicimos y cómo podríamos mejorarlo. Entonces, yo digo poco, muy concreto, muy claro, especialmente para los chicos con dificultades, Y esto en ¿no? todos los Esto niveles, creo que es digamos. una... Esto acá no diferenciamos ni secundaria ni primaria porque la misma claridad va para unos o para otros. Vos aconsejás actividades más cortas, con Sí, feedback más corto, que actividades que tengan exacto, demasiados sí, puntos o demasiadas sí, consignas. porque tiene que ver con, claro, tiene que ver con la autorregulación, porque para la actividad que tenga varios puntos, yo necesito ir haciendo como feedback parciales, que no Bien, está la oportunidad de hacerlo. Salvo que sea un proyecto, por ejemplo, donde sí vamos como trabajando de pequeños bloques, entonces sí, si el chico tiene el feedback necesario para la primera parte, perfecto, avanzamos con la siguiente. Pero tenemos ejemplos donde hay una gran cantidad de puntos, ¿verdad? A llevar adelante y a veces es difícil sostenerlo. O, por ejemplo, olvidarse de ciertas estrategias que yo creo que tiene que ver un poco con aquello que habíamos aprendido en alguna época sobre cómo se comprenden los textos, que tenían tantos pasos para comprender un texto que terminábamos tratando de cumplir esos pasos y nunca entendíamos nada porque eran tantos pasos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran las dos R, las dos S? Que había tantas cosas para hacer que terminábamos diciendo, no, yo ni me acerco a este texto. Entonces, claro, pasaba eso. Entonces yo digo, cuando uno se acerca a un texto con su nivel de complejidad, con todas las características que pueda tener, en realidad estamos buscando de una u otra manera información. Si yo tengo un cuestionario a partir de ese texto, si es una novela, es un capítulo, es un texto informativo, lo que sea, después tengo que de alguna forma trabajar con esa información. Yo te digo, especialmente con los chicos con dificultades, lo primero que hacemos es ver qué me preguntan, bien. ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, estaba trabajando con una de las nenas y ella tenía todo el ABC de cómo llevarlo adelante, es decir, leer párrafo por párrafo, subrayar las palabras que no entiendo, y ella me decía, Sandra, yo no entiendo nada de todo esto, así que voy a tener que subrayar todo. Bueno, eran sus comentarios, pero bueno, tenía que ir leyendo, subrayando, y después de eso, ir al cuestionario y volver a leer. Entonces, a una chiquita con dificultades de lectura es un trabajo excesivamente laborioso, ¿verdad? Porque leer cada uno de los párrafos, sostener en su memoria de trabajo qué Ir a la pasaba en el pregunta. primero, para bueno, entonces era muy difícil. Entonces, bueno, vamos a leer primero las preguntas. Entonces, esto me parece que es una estrategia ideal. Entonces, ella lee la primera pregunta, corta, cortita, una pregunta corta, clara, sabe qué información es la que tiene que barrer en ese texto y es mucho más simple, porque cuando lo encuentra en el texto dice, ah, Claro. con esto yo puedo responder la pregunta número uno, o inclusive si no es una pregunta directa, si es una pregunta inferencial también, ¿verdad? Pero ella iba manteniendo, como digo yo acá en memoria de trabajo online, qué era lo que tenía que buscar en ese texto. Era un texto informativo, entonces era un poco más simple, ¿no? Era más sencillo porque ella sabía exactamente qué rastrear en ese texto. Entonces fue una tarea mucho más dinámica, ella se dio cuenta que podía hacerlo, ¿verdad? Pero porque le estábamos brindando la estrategia más efectiva, digamos que mejor, más económica y que en realidad ella podía sostener esa información y al mismo tiempo iba contestando, entonces no se le hacía una tarea tan larga, tan extensa. Ustedes piensen en eso, ¿no? Que para un chico todo es muy laborioso, muy, muy laborioso, le lleva mucho más tiempo que a cualquier otro chico. Sandra, y la retroalimentación cuando queremos dar feedback a un alumno con dificultad, ahora que estamos en esta virtualidad,
¿El audio puede ser un buen recurso para hacer una devolución, para que sea en forma oral y que no tenga que leer a lo mejor una Exacto. retroalimentación o una Que es, rúbrica? es, es el formato ideal en este momento. Claro, porque si no vos estás cargando todavía más con otro texto que sería la devolución, ¿verdad? Y nada mejor que una devolución oral en este caso. Y siempre con el refuerzo, ¿verdad? Porque ya sabemos que le dio mucho trabajo realizarlo. También, por otro lado, no sabemos cuánto pudo hacer ese chico y cuánto hizo todas las personas que estaban a su alrededor para sostenerlo y Claro. acompañarlo, ¿no? Porque esto es una cuestión que claramente nosotros podemos inferir algunas cuestiones, pero no tenemos la certeza absoluta como educadores cuánto pudo hacer en forma autónoma ese nene. Pero no importa, no importa, no importa que alguien lo haya asistido, no importa que alguien haya colaborado. El tema está que esta devolución me parece fantástico que sea lo menos diferida posible, ¿sí? Lo menos diferida posible, que esto es muy valioso, y en formato oral, claro que sí, sin duda. Todo lo que podamos oralizar lo tenemos que hacer, sobre todo para un chico con dificultades perdón, de lectura. Sandra, la gente pregunta si tenés libros escritos o tenés bibliografía. El sábado vas a estar dando un curso, dictando una capacitación. ¿Nos querés contar algo de eso? Que a lo mejor alguno de los que está aquí se suma. Ah, sí, sería fantástico, sí. Viernes, sábado y domingo son dos cursos en realidad. Cualquiera de los dos dura 2 días. El primero es sobre cognición numérica, digamos, todo este gran número de conocimientos sobre cómo aprendemos lo numérico, las dificultades en el aprendizaje de lo numérico, es decir, discalculia, es decir, terminamos con eso, ese sería el primer curso. Y el segundo apunta a las estrategias de intervención, tanto sea en lo escolar como a partir de un tratamiento psicopedagógico. Así que es una secuencia que armé porque creo que es un punto bastante complicado en general para la docencia y para los profesionales que trabajamos en desarrollo, entender este mundo de lo numérico de una forma como muy cercana, ¿no? A través del análisis de los testimonios de los nenes, los análisis de casos, eso como para poder entender cómo se aprende, cómo se enseña, qué le pasa a un chico cuando no aprende matemática, tiene dificultades para aprender, y cuáles son las mejores estrategias de intervención, ¿Y dónde lo ¿no? Como buscan? muy individualizado, personalizado. Ah, en Instagram, en esta cuenta de Bien, Instagram está publicado, o también en Facebook puede ser, que es Sandra Torresi, me pueden bien. buscar de esa manera y Igual. ahí está toda la información sobre los cursos. Así que Me es una, quedo, es me voy una quedando, buena. vamos a ir cerrando. Me gustaría una reflexión tuya para finalizar, pero me voy quedando un poco con esto, ¿no? La virtualidad nos permitió saber que los chicos con dificultades de aprendizaje se les abrió una posibilidad y una oportunidad, que es manejar sus tiempos de aprendizaje, y esto favoreció Exacto. mucho a no tener que apurarse o hacer las cosas de manera deprisa y manejar sus propios tiempos de aprendizaje, que lo virtual o lo mediático o lo informático, lo tecnológico los vino a ayudar y colabora, y que quizás tenemos que pensar para la vuelta a la escuela que la tecnología es una herramienta, que es un aliado para los chicos con dificultad, y entonces a partir de cierto momento de la escolaridad es altamente recomendable poder utilizarla porque los ayuda mucho, que la detección temprana para vos es fundamental para poder trabajar cuanto antes con chicos con dificultad, porque aquí muchos dicen que hay profesionales que tienden más a esperar, o mismo médicos que por ahí dicen, no, espera, todavía es chiquito, le falta, y vos siempre decís que es precioso ese tiempo que quizás perdemos, ¿no? Esperando cuando algo nos empieza a llamar la atención, que tenemos que estar como atentos a esas señales, aunque no actuemos en ese momento, pero sí estar observando esas señales. Y sumar a la familia como Exactamente. aliada, ¿no? En este trabajo colaborativo, y ser claros en las consignas de trabajo y ser claros en una retroalimentación que si es oral
es mucho mejor y beneficia mucho más al alumno, ¿no? Y bueno, y te dejo Exacto, que vos exacto. cierres con algo que quieras dejarnos a lo que vos consideres que no podemos perderle de vista o que tenemos que estar muy atentos. Acá todo el mundo pone que le encantó, que te manda un beso grande, que bueno, le estarás leyendo toda la felicitación. Clarísima, gracias. Bueno, muchos mensajes muy cariñosos. ¿Cuál es el Instagram? Torresi.sandra, ¿no? Exacto, Torresi.Sandra, tal cual. Eh, yo creo que uno tiene que entender que los chicos con dificultades de aprendizaje sufren, se angustian, se estresan, no la pasan bien. Querrían no tener esa dificultad de aprendizaje, querrían aprender y siempre sienten que los que están al lado pueden, saben, aprenden, logran todo y que ellos no pueden. Entonces se frustran, se sienten mal, lloran. Los chicos con dificultades de aprendizaje lloran mucho, lloran en sus casas, muchas veces no lo hacen en el colegio, la pasan mal, ¿no? Padecen esta dificultad para leer o para escribir o para calcular. Cuando es para calcular se genera mucha ansiedad especialmente, ¿no? Digamos, se relaciona mucho el trastorno del cálculo eh, con la ansiedad en este momento. Así que uno siempre tiene que entender, fundamentalmente entender, ¿no? Tener como una actitud muy empática con un chico que tiene dificultades, cuando querría llegar a su casa, no ahora, pero bueno, antes, cuando quería llegar a su casa con las mejores notas y con las felicitaciones y con esa mirada de aprobación del maestro que al trasladarla a la casa, los padres también los miran de otra manera, ¿no? Esto no le suele pasar a un chico con dificultades de aprendizaje. Entonces yo siempre digo, por eso hablo tanto de las familias, ¿no? Las familias son fantásticas. Las familias siempre los apoyan, los sostienen, los miman, los consuelan y también sufren y querrían que las cosas fueran de otra manera y también se angustian y también se frustran. Entonces por eso digo, tenemos que ser muy cuidadosos como educadores con aquellos chicos que tienen una dificultad. A veces la demuestran, como te decía, llorando. Otras veces la demuestran de otra manera, tal vez con alguna cuestión conductual o con algún negativismo o con alguna cuestión reactiva que tal vez no estamos entendiendo, que en definitiva nos está comunicando que querría que las cosas fueran distintas. Entonces yo siempre digo esto, más allá de que es verdad que nosotros tenemos que formarnos y que tenemos que seguir leyendo y mucho para poder entender qué es lo que les pasa, porque en ese conocimiento nuestro lo que vamos a lograr es diseñar buenas estrategias para que aprendan mejor. Aprender van a aprender. Van a aprender a leer, a escribir, a calcular, van a aprender. Difícil, Pero complicado, pero bueno, vamos a tenemos que saber usar. que hay mucho esfuerzo atrás de un chico que aprende, que a veces no lo Claro, vemos y claro. creemos que no. Se nos, El se nos costo está es muy terminando el alto. tiempo, Sandra. Nos queda un minutito. Bien, entonces los dejo y les digo esto, la actitud empática por parte de todos los que estamos a su alrededor y la disponibilidad como docentes. Les agradezco a todos los que escribieron cosas bonitas. Muchas Hermosas, cosas gracias. hermosas y bueno, agradecerte a vos con el corazón, te sabes que te aprecio, te valoro, te Gracias, queremos pero mucho de Fundación Grilly, agradecemos tu tiempo, que nos hayas regalado este rato hermoso para aprender mucho de vos. Te mando un beso gracias. gigante y te llevas el beso de toda la gente que está acá Bueno, mandándote un muchos beso enorme saludos. para todos. Muchas gracias. Muchas Un gracias por besito, acompañarme. Sandra. Gracias, Leo, Gracias por el por todo. espacio.